Bueno, estamos aquí de nuevo conectados una vez más, nuestros amigos y su servidor. Todos juntos somos pastores o líderes en iglesias de diferentes latitudes y nos tomamos un tiempo entre semana para repasar conceptos esenciales de teología y aplicarlos a nuestro ministerio pastoral, a nuestro ministerio en la iglesia, porque creemos que es importante, que es decisivo que nosotros estemos refrescando las bases fundamentales que deben ser los rieles sobre los cuales se mueve la locomotora de nuestro trabajo. Entonces, pues ya hace un tiempo hemos comenzado a estudiar doctrina por doctrina en la teología sistemática. Hemos dicho repetidas veces que la teología se puede estudiar a través de 10 categorías esenciales, que son la doctrina de la Biblia, bibliología, la doctrina de Dios, teología propia, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, cristología, la doctrina del Espíritu Santo, pneumatología, la doctrina del ser humano, antropología bíblica, la doctrina del pecado, amartiología, la doctrina de la salvación, soteriología, la doctrina de la iglesia, eclesiología, la doctrina de los ángeles, angelología, y la doctrina de los eventos futuros o de las cosas del fin, escatología. En los últimos encuentros hemos estado enfocados en la teología de la doctrina de la salvación. Llamamos soteriología. En la temporada del año pasado nos ocupamos de los primeros temas de la soteriología y en esta nueva temporada hemos estado revisando, entre otras cosas, los temas relacionados con el orden de la salvación, o como lo llamamos técnicamente, el ordo salutis. Y vamos a continuar con otro de los eslabones de la cadena que conduce a la salvación. Es un orden lógico, ya lo hemos dicho, no cronológico. Es para propósitos didácticos, no dogmáticos, ¿ok? Entonces los eslabones de la cadena de la salvación, del ordo salutis que ya hemos mencionado, se pueden incluir la elección, la predestinación, el llamamiento general, el llamamiento especial o eficaz, que también incluye la regeneración, la conversión, las obras del Espíritu Santo en el proceso, el sello, la unción, la morada del Espíritu, que fueron parte del estudio de la doctrina de la neumatología que ya vimos en su debido momento. En el estudio anterior consideramos la unión con Cristo y hoy nos vamos a ocupar de uno de los temas más interesantes, que es el tema de la justificación. Posteriormente hablaremos de la adopción, de la salvación, santificación, incluyendo la separación, una aplicación práctica de la misma, la seguridad y la glorificación. Bueno, antes de entrar de lleno en el tema de la justificación, yo quiero recordarles, ya lo hemos dicho, solamente para tenerlo claro, en la cadena de los temas de la salvación, ya no vamos a dedicar tiempo para hablar de las obras del Espíritu Santo que fueron abordadas en su debido momento, ni tampoco en las obras de nuestro Señor Jesucristo que también se discutieron cuando nos ocupamos del apartado de cristología. Me refiero a hablar de la redención, Antes de entrarle de lleno, solo recordemos qué es la justificación desde esta perspectiva teológica bíblica que nosotros observamos. ¿Alguien que nos quiera decir en sus propias palabras qué es la justificación, cómo la entiende? A ver, ¿quién quisiera abrir la conversación? ¿Qué es la justificación? ¿Quién se acuerda? Ok, adelante, Isaí. Es un acto soberano de Dios mediante el cual Él declara al pecador justo en base a la obra y a la justicia de Cristo. Excelente, muy bien dicho. Es una declaración legal que Dios pronuncia a favor de ciertos delincuentes. ¿Ok? Es una declaración. La justificación no produce un cambio en la esencia o en la naturaleza de la persona, solo en su estatus. ¿Me doy a entender? Digamos, usando ese ejemplo, una persona tiene una demanda en su contra, esa persona asiste a la corte, el juez evalúa las evidencias, da su sentencia y entonces en el momento en que termina el juicio, la persona sigue siendo la misma. Es la misma persona.
con la misma edad, el mismo peso, toda es la misma persona. Lo único que va a cambiar es su estatus legal. ¿Está claro? Bueno, de eso estamos hablando. Pero este estatus espiritual va a tener directas y profundas repercusiones en muchas direcciones. Entonces, eso es lo que vamos a repasar juntos. Habiendo empezado de esa manera, tan sencilla y clara como nuestro hermano nos hizo el favor, leamos entonces aquí el párrafo introductorio. Santiago, gusto saludarte, brother. ¿Serías tan amable de habilitar tu micrófono y leer para nosotros ahí debajo de justificación? Gracias. Mucho gusto, hermano. En este punto se debe hacer la aclaración de que algunos de los conceptos teológicos relacionados con el ordo salutis son presentados en el Nuevo Testamento con más de una perspectiva. A veces se presentan como algo ya cumplido y otras veces como algo pendiente por cumplirse. La justificación en Romanos 5.1, capítulo de Mateo 25. Ok, te voy a interrumpir ahí. Gracias. Déjame hago la aclaración. Entonces, pastores, yo sé que esto ya es obvio, pero no está por demás. Cuando tú encuentras un concepto en la Biblia, debes tener mucho cuidado de siempre leer la referencia bíblica en la que este concepto aparece a la luz de su contexto. Aquí estamos dando descripciones teológicas generales acerca de estas verdades con base en múltiples pasajes, pero debemos reconocer con claridad que algunas veces la Biblia nos habla de estos conceptos en diferentes enfoques. O sea, por ejemplo, a veces que la Biblia habla de la salvación desde un aspecto consumado. Ustedes son salvos, por gracia habéis sido salvados, dice el texto griego, literalmente como traducen algunas versiones más recientes. Nos habla de la salvación como un hecho ya pasado. ¿Me doy a entender? Otras veces nos habla de la salvación como un hecho futuro. La salvación está más cerca de vosotros, dice Pablo en Romanos. Entonces, si está más cerca, quiere decir que todavía no está. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces que los mismos conceptos tienen un doble enfoque. Hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se nos habla de la justificación como un hecho consumado y hay otros pasajes donde se nos habla de la justificación como un hecho futuro, en el sentido más moral. Una persona es justificada por su manera de vivir. ¿Me doy a entender? Pero en un hecho dogmático, la obra que Dios hace en cuanto a la justificación del pecador es un hecho terminado. Entonces, solo estoy haciendo esa aclaración porque sí existe esa realidad y aplica a varios temas teológicos relacionados con la doctrina de la salvación. Se nos habla de que ya tenemos la vida eterna, de que esperamos la vida eterna, etcétera, etcétera. Solo para dejar claro el punto. Cuando tú estudies el pasaje, revisa bien el contexto. ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? O como dijera George Eldon Ladd, el teólogo, el famoso teólogo de Fuller, el ya y el todavía no. A veces lo vamos a ver en estos conceptos teológicos. El reino ya está inaugurado, pero todavía no está inaugurado de manera plena, ¿verdad? Y otros aspectos relacionados con la venida del Rey Cristo, entre los cuales algunos de esos conceptos de la salvación. Pero ya los vamos a ir viendo uno por uno, nada más. Es una aclaración introductoria antes de, pues otra vez. Este es el acto por medio del cual Dios declara justos a aquellos a quienes, a través de la fe en Cristo, se arrepienten de sus pecados, tenemos ahí los versículos, y lo confiesan como su Señor soberano. Gracias. Entonces, básicamente es lo que ya dijimos. Justificación es una declaración de justicia sobre una persona. ¿Ok? Ahora, en la Biblia es claro que la justificación está ligada con estos dos temas inseparables, el arrepentimiento y la fe. Vamos a ver unos versículos que se nos dan aquí como referentes. Lucas 13, vamos a Lucas 13. Ustedes quizás recordarán este pasaje
que se nos da ahí. Vamos para Lucas capítulo 13. Dice, versículo 3. El Señor Jesús hablando del arrepentimiento. Dice, no, dice Cristo, os digo, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, esta es una implicación de la justificación. Eso lo leímos en la Biblia textual, en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo mismo. Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En Hechos, que es el mismo autor que Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 19, se nos recuerdan las siguientes palabras. Dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Entonces, la justificación tiene un vínculo directo con el problema del pecado. El quebranto de la justicia es la práctica del pecado. La comisión de un pecado me deja a mí privado de justicia. ¿Está claro? Entonces, el pecado y la justicia se contrapolan. Por lo tanto, a través del arrepentimiento, yo resuelvo mi problema de pecado y entonces ok. Entonces, un tema es el arrepentimiento, otro tema inseparable de la justicia en el Nuevo Testamento es la fe. ¿Se acuerdan ustedes? El pasaje, yo creo que el pasaje más clásico de este aspecto es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Y este arrepentimiento y fe ha de ser confesado. Hay un carácter también inseparable en el discurso de Pablo en Romanos 10 de la justificación con la profesión de la fe. Fíjense, qué interesante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes este pasaje? Un pasaje ya clásico que muchos saben de memoria. Al menos nos gustaría que lo supieran. A ver, vamos a ver, por los que no lo recordamos. Bueno. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Observen lo que dice. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la confesión es vinculada con la salvación y la fe con la justicia. Por eso decimos, a través de la fe, entonces hay una participación en la justificación. Ahora vamos a comenzar a hablar con más detalle de algunos romano minúscula. Justificación no es hacer que alguien sea justo experimentalmente. Es decir, no es una justicia subjetiva, dependiente del mérito del que la recibe. Cuando decimos subjetiva, nos referimos del sujeto. No es que ya el hombre ya no va a pecar. Es una justicia objetiva que se le da como un regalo, como un objeto, como una atribución. ¿Me doy a entender? En ese sentido estamos hablando de términos. Entonces, no es que al experimentar la justificación, una persona ya no va a pecar. Porque hay iglesias que predican eso, ¿verdad? Siguiente, Saúl, si fueras tan amable. Pero te la voy a poner más claro. Es declarar una resolución legal, forense, posicional. Es decir, es una justicia objetiva, garantizada por las obras y poder de quien la otorga. Gracias. Entonces quiero que se familiaricen, si todavía no lo hacen, con el término forense. Forense no quiere decir autopsia, como muchos piensan, ¿ok? Forense viene del latín forum, que significa corte o juzgado. ¿Está claro? Entonces, si estamos diciendo que es una declaración forense, estamos diciendo que es una declaración legal. Eso es lo que estamos diciendo. Que hay implicaciones jurídicas, legales en esta declaratoria divina. Entonces, ¿no le estamos imponiendo un concepto a la Biblia? Algunos preguntarán. Claro que no. Porque ¿qué ha decretado Dios que le depara a todo ser humano al final de los tiempos? ¿Un qué? Un juicio. ¿No es cierto?
un juicio. Entonces, no, todo lo contrario. La justicia de Dios tiene un tema central en el plan de la revelación divina, donde Dios no solo es nuestro creador, sino que es nuestro soberano y al final nuestro juez. Así que no tiene nada de raro que encontremos aseveraciones de carácter forense relacionadas en nuestro vínculo con el creador. ¿Está claro? Entonces, la palabra forense, dijimos, ¿qué significa? Legal, ¿verdad? Legal. Ok, nada más para que, porque luego ustedes dicen forense, pues de eso se trata, ¿ok? Vamos a seguirle. Entonces, la justificación es lo opuesto a la condenación. Romanos 8:15 o 8:34, lo cual ratifica que es una declaración legal. exactamente, entonces nosotros vemos la contraposición a la justificación es la condenación. ¿Y qué es la condenación? Es la sentencia de culpabilidad que pesa sobre un acusado. ¿Está claro? Eso es la condenación. La condenación no es chicharrarse en el infierno, ¿no? La condenación es una declaratoria de culpabilidad comprobada que pesa sobre un acusado. ¿Está claro? Entonces, ambos términos tienen una connotación forense. Justificación, contrario, condenación. Por eso leemos en Romanos 8:1. ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en las dos declaratorias, ahí se da claramente el rol definitivo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para los que están en Cristo, no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo, justificados. O sea, es una equivalencia forense. ¿Sí está claro? Bien, muy bien. Vale la pena dejar eso bien claro. Entonces, siguiendo con las aclaraciones, vamos a pedirle a Juan Romero que nos lea. Letra B, dice. Esta justicia es independiente de cualquier virtud u obra del hombre. Romanos 3:20, Romanos 4:6. Vamos a leer esos pasajes porque creo que debemos recordar algunos de esos conceptos. Entonces, vámonos para Romanos, capítulo 3. Leemos en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Capten el punto. Ya sabemos que las obras de la ley se refiere pues obviamente al cumplimiento de los mandamientos del antiguo pacto, partiendo del decálogo, los 10 mandamientos, pero muchos más. ¿Ok? Entonces, por obras pues. La justicia es independiente de cualquier virtud u obra del ser humano, del hombre. Y en Romanos capítulo 4, en el versículo 6, todo ese capítulo fenomenal, solo por citar un versículo, dice, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, prosigue por favor, Juan. Esta justificación involucra la doble imputación. Primera, nuestros pecados a Cristo, Colosenses 2:14, 1 Pedro 2:24, y segunda, la imputación de la justicia de Cristo en nosotros. 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 5:21. Por medio de esto, Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gracias. Ya que estamos aquí en Romanos 4, me regreso nuevamente al 3 para que leamos el versículo 26. Desde el 25 para que quede bien clara la transacción. Dice, desde el 24 hasta el 26, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo, una vez más, su justicia,
a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces, como pueden ver, es inseparable la justificación de la obra sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo, de la obra en la que Él se apropia de los pecados del hombre y le confiere su justicia a cambio, lo que llamamos la doble imputación. ¿Está claro? Muchos pasajes hablan de eso. Ya lo abordamos en parte cuando vimos Cristología, así que no le vamos a dar más énfasis. Pero solo para recordar, si recuerdan este asunto de la imputación, ¿sí es cierto? De la doble imputación. Así que la imputación, vean que hay un carácter inseparable entre la obra perfecta de Cristo, de la expiación y la propiciación, las obras de la experiencia cristiana de la conversión, arrepentimiento y fe, y el resultado inmediato y directo de la conversión, ¿verdad? Si la conversión es arrepentirnos de los pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo y somos justificados pues por la fe, quiere decir que la justificación se deriva de la conversión. ¿Ok? Bien, entonces sí hay una secuencia lógica, bíblicamente demostrable. ¿Ok? Entonces, la doble imputación. Seguimos ahora, Efraín, haznos favor de leer la letra D. La justificación responde a una pregunta recurrente. ¿Cómo un pecador que ha ofendido en casi todas las formas imaginables puede justificarse ante un Dios santo y justo, cuyo estándar moral es eternamente objetivo e inalterable, y por tanto no tendrá por inocente al culpable? Job 9:2. Y ahí hay muchos pasajes, ¿verdad? Donde se enfatiza esta pregunta. La pregunta entonces es, ¿cómo le haces pecador para justificarte ante un Dios santo y justo y bueno? Entonces, seguimos, Efraín. La base de la justificación es la imputación por gracia de la justicia del Cristo santo y propiciatorio. Romanos 3:24 al 26. Esta verdad es negada abiertamente por varias corrientes. Gracias. Ahora, quiero volver a recalcar. Quiero que observen, por favor, en el texto. Lo estoy llevando aquí a un lado en la pantalla. Romanos otra vez. Observen. Quiero que vean a ustedes el carácter inseparable de el tema de la... En primer lugar, observen, ¿qué palabra se menciona aquí? ¿Ah? Justificado. Entonces, el tema de la justificación y el tema de la, ¿qué dice aquí? Propiciación. ¿Ven? O sea, justicia, propiciación, ¿ok? Tolerancia, justicia, justo, justicia. En el capítulo anterior, en Romanos capítulo 2, ¿tolerancia de qué? El Pablo ya lo dijo. Versículo 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, observen. 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Entonces, ¿qué siente Dios por causa del pecado del pecador? ¿Qué siente Dios por la injusticia y la impiedad? Según Romanos 1:18, ¿se acuerdan? ¿Qué? Ira. Ira. Capítulo 1:18, ira. Capítulo 2:5, ira. Capítulo 3:5, ira. Capítulo 3:24. Pero la justicia de Dios, dice, habiendo tolerado, ¿qué es tolerado? ¿Qué siente Dios? Ira. Puso a su hijo como propiciación. ¿Qué es la propiciación? Aplacar la ira. Aplacar la ira. Apaciguar la ira. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿y a qué viene ese énfasis? Bueno, ya van a ver ahorita que hay algunos
que niegan eso. Y lo voy a demostrar. Pero es muy sutil. Y algunos de estos ministerios son muy populares. Y son muy bonitos en muchas áreas. Pero cuando llegan algunas de estas doctrinas, no quieren reconocer las profundas implicaciones teológicas que se comprometen cuando hay resistencia por algunos de estos temas. ¿Y a qué tema me refiero en específico? Al tema de la ira de Dios y de la propiciación del sacrificio de Cristo. Se los voy a mostrar ahora con unos ejemplos. ¿Están listos? Para que vean que los ministerios que nosotros tenemos a veces se traslapan con otros recursos que existen disponibles, pero no nos damos cuenta que hay ciertos riesgos porque algunos de los que no creen en esta perspectiva teológica están sutilmente enseñando en una dirección contraria. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? Empiezo. Aquí Efraín nos hizo el favor de leer ya que esta verdad que acabamos de presentar, o sea, que la justificación es gracias a la imputación por gracia de la justicia de un Cristo santo y propiciatorio. Vamos a ver algunas de las corrientes que se resisten a esta perspectiva de la justificación. Empezamos con este. El más obvio, ¿no? Gustavo, ¿nos lees, por favor? La justicia forense definitiva es negada por el catolicismo romano, pues la define como una infusión de gracia que exige la cooperación humana, mediante la práctica del bautismo y la penitencia. Gracias. Y aquí les puse la referencia, nada más por si les gusta los datos. A ver, vamos a ver qué dice. Casi nada. Pero aquí estoy citando la página de internet de IC Prensa, uno de los sitios católicos, y también en el catolicismo romano en vigencia ahorita en el párrafo 1446. Al igual pueden visitar la página del Vaticano en el archivo del catecismo, donde todo eso se explica. Pero yo no voy a desviarme ahorita porque pues esta no es clase de catolicismo romano, ¿no? Pero solamente estoy diciendo, y esto no es nuevo porque muchos de nosotros de ahí venimos. Ya sabemos que sí, que la Iglesia Católica enseña que la justificación depende de la observancia de los sacramentos. ¿Me entienden? Entonces, como pueden ver, esto es contrario a lo que acabamos de decir, a una justificación forense, a una declaración legal imputada por la autoridad que es Dios. La justificación desde la perspectiva católico-romana es una justificación sinérgica, en donde Dios hace una parte, proveyendo los medios sacramentales de la gracia justificadora, según ellos, y el creyente hace su parte. Pero no vemos eso nosotros en la Biblia. ¿Ok? Así que la perspectiva de la justificación forense es negada abiertamente por el catolicismo romano. De hecho, fue la piedra del zapato de la Reforma Protestante. Todo el concilio de Trento giró en buena medida, una buena parte del concilio giró en redactar todos esos detalles relacionados con la postura católico-romana de la justificación contraria a la posición reformada. ¿Está claro? Pero bueno, ese es tema de historia de la iglesia, no voy a abundar mucho en eso, porque con eso nos podríamos gastar todo el tiempo. Solamente para volver. Entonces, el catolicismo romano no está de acuerdo, pero no es el único. Ok, ahora, número 2, vamos a dar la oportunidad a Abraham Delgado que nos lea. Es negada por algunas expresiones del arminianismo que afirma que la justificación es simplemente la no imputación de culpa en lugar del resultado de la satisfacción penal de Cristo. Entonces, entre ellos, bueno, Roland McCune en su teología sistemática hace mención, ahora, debemos de ser justos, no todos los arminianos opinan eso, algunos arminianos. De hecho, como les dije, yo ayer estaba leyendo la teología sistemática de Wiley, que es arminiano, nazareno, que cita abundantemente a Arminio, a Wesley y a muchos otros arminianos, y básicamente su perspectiva de la justificación es idéntica a la nuestra. Así que no todos los arminianos
creen eso, pero sí hay algunos, ¿me entienden? Ok, cuidado con eso. Y una más. Por la nueva perspectiva de Pablo, que afirma que la justificación resultará el día del juicio final de la adherencia y fidelidad moral de un individuo al nuevo pacto. Es decir, la justificación para ellos depende de la membresía y de la santificación progresiva, y dicho en otras palabras, de las obras del creyente. En una clase posterior abordaremos este tema con detalle. Gracias, Abraham. Este asunto de la nueva perspectiva, ¿cuántos de ustedes han oído de la nueva perspectiva de Pablo? Levanten la mano. ¿No? No, amigos, no saben de qué, no saben de qué está sucediendo ahí. Esto ya tiene décadas, ¿eh? Tienen como 25 años mínimo. No, yo creo que más. 30 años tal vez, hasta 40. Ed Sanders, un erudito. Es más, ¿saben qué? Voy a dar toda una clase nada más de eso, porque este tema, está ahorita calientito. ¿Cuántos han oído de N.T. Wright? N.T. Wright, ¿no? Ok, es un teólogo popular anglicano, obispo de la diócesis de Durham, allá en Inglaterra. Ese cuate, todo un intelectual. Él es, digamos que, la voz más activa de la nueva perspectiva de Pablo. Básicamente, la nueva perspectiva de Pablo dice, ya lo vamos a ver con detalle, que en realidad Pablo no escribió ni Romanos ni Gálatas contra los judaizantes, que ese no es el problema. Dicen que el problema es de racismo, que el problema que Pablo ataca es el racismo. Todo un rollote, pero necesito casi toda una hora para explicar todo eso porque es tan elaborado y hay tanta erudición en estos cuates que de veras te pones a leer y te dejan pasmado con la capacidad que tienen, pero al mismo tiempo cómo se divorcian, se van alejando de los conceptos tradicionales de la perspectiva bíblica reformada. Pero bueno, tenemos que dejar eso para un tema aparte porque no tengo el tiempo ahorita. Al final de esta serie de la Ordo Salutis espero hablar de eso. ¿Ok? Así que lo dejamos pendiente. Seguimos. ¿Y no saben usted? Bueno, la cabeza de ese ministerio está en el estado de Oregon, si no me equivoco, es Tim Mackie, un PhD en Antiguo Testamento, joven. Creo que tengo un poco lento mi internet, vamos a ver. Active love and justice, but there's a problem. Something compels us humans to constantly wreak havoc and destruction instead, and we call this evil. And from the Bible's point of view, evil ruins things, and at least. Ok. Vamos a poner la página en español para que vean, quizás sea más claro. ¿Qué decías, Gustavo? Sí, precisamente quería preguntar si son los mismos que tiene la aplicación New Version. No sé si es la misma. Sí, esos videos son esos meros. Que están muy buenos, muchísimos videos muy buenos de ellos. ¿Sí? Ok, les enseño. Ahí está. Está un poco lento esto. Yo también. Son buenísimos. Sí, son buenísimos. Nomás que hay a veces hay que afinar el ojo. Hay un video que se llama Justicia. Este video que les estaba poniendo. ¿Me entienden? Se llama Justicia. Obviamente, este ministerio empezó en inglés y ha sido traducido al español. ¿Está claro? Ahora, para ustedes que saben inglés, ayúdenme por favor. ¿Cómo se traduce la palabra expiación al inglés? ¿Alguien sabe? Bueno, les ayudo entonces. Se traduce atonement. Atonement se escribe atonement. Atonement en español significa expiación. ¿Qué es la expiación, compañeros? ¿Ah? Se efectúa a través del sacrificio de Cristo. Sí, pero ¿qué es? El perdón de nuestros pecados. Más o menos. No sé. ¿Qué es, Abraham? ¿Te acuerdas? ¿Saúl? Es Cristo tomando el
Bueno, más, o sea, sí es cierto, pero eso no es exactamente la expiación. Expiación significa pago, pagar por el pecado, ¿ok? El pecado nos pone en deuda con Dios, ahora tienes que pagar, ¿sí? ¿Y el pago del pecado cuál es? La muerte. Por eso sin remisión, sin derramamiento de sangre no se hace atonement, no se hace remisión, no se hace expiación. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Entonces, la muerte del inocente cumple un doble propósito. Respecto al pecado, lo paga, expiación. Respecto a Dios y su ira, la aplaca, propiciación. Necesitan tener bien claro ambos conceptos porque no son lo mismo. ¿Está claro? La expiación es respecto al pecado, la propiciación es respecto a Dios, todo lo contrario. ¿Está claro? La expiación satisface las demandas de la justicia por medio de la muerte y la propiciación aplaca, apacigua la ira de Dios por medio de la muerte. ¿Está claro? Entonces no confundas atonement, expiación, con propiciación, propitiation en inglés. Atonement, propitiation. Entonces, si yo veo un video que dice atonement, ¿cómo debería de traducirlo? Expiación. Pero si yo estoy viendo un video que en inglés dice atonement y cuando lo veo en español me lo traducen propitiation, propiciación, no lo tradujeron bien. Porque me lo están componiendo en español. ¿Me entiendes? Ya en español eso tiene otra implicación teológica. Porque cuando se dijo originalmente en inglés, ahora yo quiero que ustedes vean el mismo video en inglés y en español. Y esto es lo más impresionante de la historia de la Biblia. Este Dios es tan bueno que no solo va a eliminar la maldad del mundo, Él lo va a hacer sin destruir a la humanidad. ¿Y cómo va a hacer eso? Temprano en la historia de la Biblia se nos presenta eso de los sacrificios animales, lo que sé que suena extraño para nosotros. Pero para los israelitas era un símbolo muy poderoso de la justicia y la gracia de Dios. Así que recuerda que yo soy un contribuyente a la maldad que hay en el mundo. Debería ser eliminado, pero Dios está permitiendo que la vida de este animal sea un sustituto. Está muriendo simbólicamente en mi lugar. Y la palabra bíblica para esto es propiciación. Ok. ¿Observan eso? La muerte de un inocente es propiciación. Es cierto, sí es cierto. Un inocente está muriendo por el culpable, pero la palabra propiciación tiene una implicación. Que el propósito de esa muerte, ¿me doy a entender? Es cierto, sí es cierto que la propiciación es la muerte de un inocente, pero ¿con qué finalidad? ¿Me doy a entender? Ahora se los voy a poner el mismo video, esto es en español, traducido por, si no me equivoco, creo que ahí dice al final, Jairo Amnun, creo que son personas que salieron de la IBI, de la Iglesia Bautista Internacional de República Dominicana, con el doctor Miguel Núñez. Son buenos, o sea, tienen buena teología, ¿entiendes? Lo tradujeron mejor, porque quiero que vean en inglés. Ahora, el mismo video en inglés, ¿ok? ¿Qué significa cubrir la muerte? Significa cubrir la muerte de alguien. Ahí ya empezamos a ver el error. Pero como la gente es teológicamente analfabeta, pues ni cuenta se da, ¿verdad? Pero nosotros sí nos damos cuenta. O deberíamos. They owe something to make it right. But there's another indirect effect of evil, because they've also ruined the environment of the relationship, creating a lack of trust, there's emotional damage. It's like vandalism, and they need to make that right, too. Now, many people... Ahí está otra vez, vandalismo, ¿vieron? God is good. Everywhere out there, it's the same evil that's inside of me. We have all contributed, and we keep doing it. And so this kind of puts us in a bind. If God's going to rid the world of evil, he'll have to get rid of us. And this is what's so remarkable about the story of the Bible. This God is so good that not only is he going to rid the world of evil, he's going to do it without destroying humanity. So how is he going to do that? Well,
early in the story of his grace. So remember, I'm a contributor to the evil that's in the world. I should be removed. But God is allowing this animal's life to be a substitute. It's symbolically. Ok, entonces quiero que observen algo. En inglés él acaba de decir que yo soy un contribuyente para el mal que hay en el mundo. Por eso tengo que morir. O sea, lo que él está diciendo es una buena forma de explicar la expiación. Yo contribuí al mal, yo tengo que morir, yo tengo que pagar, yo tengo que cubrir ese pecado. ¿Me doy a entender? Eso es expiación. Y de hecho, el título del video es precisamente eso, sacrificio y expiación. Observen, sacrifice and atonement. Prosigo. Dying in my place. And the biblical word for this is atonement, which means to cover over someone's death. But there's a second. Ahí está. Expiación. Eso es expiación. Es morir en lugar del otro por su delito. ¿Me doy a entender? Para pagar su deuda. Entonces, como podemos ver en primer lugar aquí, lo que yo le estoy diciendo es que en español no es muy claro. Pero de entrada, este video está asociando la justicia de Dios con la expiación. Ok, está bien. Pero en Romanos, lo que vemos es, no solo es expiación la muerte de Cristo, pero es propiciación. O sea que la ira de Dios juega un papel importante en la necesidad de la justicia del pecador. Sino, qué obsesión de Pablo estar hablando de la ira de Dios. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. ¿Me entienden? Y propiciación. Entonces, la ira de Dios es un tema central en el discurso de Pablo en Romanos. Pero no en el discurso de Tim Mackie. Ahora les explico por qué. Miren. ¿Qué tiene? O sea, no puedes incluir todos los temas teológicos en un video. No hay nada de malo en lo que ha dicho Tim Mackie. No. Pero tienes que atar cabos. Miren, explico. Y yo explico eso aquí en la nota al pie de mis apuntes que yo puedo compartir con ustedes después. Aunque los traductores en español escribieron propiciación, el video original dice atonement, que significa literalmente expiación, lo cual queda confirmado en español con la definición que da Mackie en el minuto 1:44, que acabamos de ver. Además, Tim Mackie niega que Dios haya creado el infierno en el minuto 31:40 de su video Compel. O sea, ¿qué es el infierno, amigos? ¿Qué es el infierno? El infierno es un lugar literal de tormento que Dios creó para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:44, si no me equivoco. Y el Señor Jesús dice que en el día del juicio, Él dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la gran pregunta es, ¿cree Jesús en un infierno literal, sí o no? ¿Y por qué? Pues, ¿qué piensan todos ustedes? A ver, ¿creen ustedes que Jesús habla de un infierno literal o nada más de un infierno figurado? Bueno, si tú eres parte de la teología evangélica tradicional, creemos en el infierno literal. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué? Porque Dios es justo y su ira lo demanda. ¿Me entienden? Entonces, si hay un Dios que siente ira y que castiga con justicia la maldad de manera proporcional al insulto, y si la santidad y la justicia de este Dios es infinita, entonces, en términos bíblicos sí hace sentido que haya un castigo como ese. ¿Está claro? Infinito. Pero Tim Mackie no está de acuerdo con esto. Y ahora lo voy a demostrar. Lo voy a llevar a un segundo video donde él empieza a hablar del infierno. Quiero que oigan lo que él va a decir. Presten atención. Entonces, 30. Lupe, Abraham, Ivy, ¿qué dijo? Que Dios no hizo el infierno. Que Dios no hizo el infierno. Que lo que el infierno sea, Dios no lo hizo. Bueno, entonces la pregunta que nos surge es, entonces si Dios no lo hizo, entonces ¿quién lo hizo? ¿No? Primero. Segundo, ¿qué es el infierno para ti, Tim Mackie? Porque él dice, lo que el infierno sea, lo que whatever is hell is, God didn't make it. ¿Verdad? A ver, sigamos oyendo. Es la misma voz del hombre, ¿eh? No crean que estoy aquí metiéndole
rollo. It's nowhere to be found on page 1 of your Bible, right? What God made is heaven and earth, and what does God think about it? Very good. Very good. So whatever hell is, it comes into the story later. And if you're familiar with the story, how it works, hell, or evil, or sin, No es lo mismo maldad que infierno, pero él dice que son sinónimos. ¿Vieron eso los que entienden inglés? Digo, para los que van a ver este video y no saben inglés, no estoy manipulando, por eso puse los subtítulos. ¿O no? ¿No dijo eso Avi? ¿Avi? ¿O Lupe? Sí, eso digo. ¿Verdad? ¿Abraham? ¿Verdad? O sea, él está igualando pecado, maldad, infierno y sobre todo, según él, ¿quién es el que lo creó? ¿Viste eso, Abraham? Que lo creamos nosotros los seres humanos. No sabía yo que teníamos tanto poder, ¿verdad? No sabía yo que teníamos tanto poder. Entonces, hermano, ¿a dónde voy con todo esto? Deben tener cuidado porque nosotros promovemos estos videos, ¿me entienden? Pero a veces las personas que enseñan estas cosas tienen convicciones teológicas que no siguen la línea tradicional bíblica que nosotros entendemos. ¿Me explico? Entonces, si eso es el infierno, pues de qué preocuparnos, ¿no? En última instancia, ¿cuál puede ser la peor consecuencia? Ahí digo yo en las notas de mis apuntes, y todo lo puse ahí con lujo de detalle porque yo sabía que no me iban a creer si no se los probaba así, porque es que un ministerio como este, híjole, tú dices, no, pero es que está tan bien hecho y tan buenos esos videos. Ahora, minuto 41, vamos a ver. Versículos hoy nomás. Aguas caóticas y el bautismo. Hey there, welcome to the Bible Project podcast. I'm Tim, and you were the wonderful... A ver. Ya ni me acuerdo cómo se recorre esto. Un poco así. Creo que esto va a tardar un buen. Bueno, es donde se mueve esto. Minuto 56. Estoy avanzando esto. Gracias por su paciencia. All these other nations. Ya estamos en la recta final del tema. Supongo que había una manera más rápida. Pero... You just use the vocabulary. Yeah, that's right. Here, Twitter. Sí, vale la pena porque es un gran recurso y encontramos textos muy importantes. Ok, claro que sí, ahorita se los voy a mostrar, ya estoy cerca. Ya voy en el 43, en 56. Ok, listos, ya va a estar. Ya va a estar en inglés. Oigan con atención. Yo les traduzco a los que no entiendan. Ok, aquí viene. So the word of God, waters separate from waters, dry land. And through which the world was also destroyed, flooded with water. God allows the waters to... Ok, aquí está diciendo Tim Mackie que al principio en el diluvio el mundo fue destruido con agua. ¿Ok? Destruido con agua. Sigue. But by his word, the present age, present heavens and earth, are being reserved for fire. Entonces, así como el mundo antiguo fue reservado a ser destruido con agua, el mundo presente está reservado a ser destruido con fuego. Dice que eso es bíblico. Hay registro de eso en 2 de Pedro 3. Kept for the day of justice, for the destruction of... I'm not going to finish that. But just what in your imagination? Ok, entonces él dice, entonces el mundo presente está reservado para la destrucción de los... Pero no voy a terminar la frase, dice. Se los dejo a su imaginación. Y luego sigue diciendo. Will fire destroy? So follow through.
So God annihilated everything through the waters. Ahí está la palabra. Entonces, dice él, Dios aniquiló la vida con agua. Esa es la palabra que usó. Annihilated. ¿Ok? Sigue. Not going to do that again. But I'll use fire instead. Yeah. Pero no va a hacer eso otra vez. Ahora, en lugar de usar agua, va a usar fuego. Eso es lo que está diciendo él. Que él va a aniquilar todo con fuego. And it goes on. Kept for the day of justice, for the destruction of, and you're not looking at the text. So in your imagination, what should be that sentence? How should the sentence be? The destruction of the land. Yeah, the cosmos. Right. Yeah. And then what he says, for the destruction of the wicked. Ok, entonces él dice, entonces, en este tiempo, Dios va a usar el fuego para la destrucción de, y luego dice, ¿de qué? Y el otro le contesta, de la tierra. Sí, pero para la destrucción de, ¿qué más? Y él dice, ¿de qué? Y contesta Tim Mackie, de los malvados. Eso es lo que está diciendo. No, purifying fire is about the removal of evil. Entonces dice, la purificación del fuego es la remoción del mal, dice Tim Mackie. Maps on precisely to the nature of fire in the prophet. Esa es la naturaleza del fuego en los escritos de los profetas, dice Tim Mackie. It says he's going to burn Jerusalem so that he can remove the wicked and restore the repentant remnant. Entonces dice, así como Dios quemó Jerusalén, destruyó a los malvados para restaurar al remanente santo. The new Jerusalem, which is purified. Or the best is Zephaniah chapter 3. Lo mismo va a ser en la nueva Jerusalén, dice. Y luego dice, como dice Sofonías. Bueno, ustedes ahí pueden seguirlo escuchando. Tim Mackie no es extraño, es una postura sostenida por muchos evangélicos, ¿eh? Se llama la inmortalidad condicional o el aniquilacionismo, por evangélicos y no evangélicos y por sectas. Esa es básicamente la doctrina que sustentan los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y muchos otros grupos, en donde no va a haber un castigo eterno, simplemente va a haber una destrucción inmediata de todos los malvados después del juicio, lo cual a mí no me hace ningún sentido por qué Dios se tomaría la molestia de resucitar a los malvados para inmediatamente después del juicio esfumarlos. ¿Para qué molestarse si ya están en un lugar de tormento? O sea, no tiene sentido, pierde sentido la doctrina de la resurrección corporal de los impíos, el juicio final y muchísimos pasajes muy obvios en el Nuevo Testamento que hablan de una condenación. Ahora, en la Biblia se le ofrece al creyente una esperanza de vida eterna, ¿no es cierto? Pues así como hay versículos que dicen vida eterna, hay otros versículos que dicen condenación perpetua. No tiene, o sea, el único paralelo teológico a vida eterna es muerte eterna. Pero si la muerte eterna no es eterna, sino que es aniquilación inmediata, entonces no es eterna. ¿Me explico? Simplemente con decir muerte estarías dándose por hecho, es suficiente. Pero Tim Mackie se suscribe a esta postura que algunos, como entre ellos se pueden mencionar de los que ustedes tal vez han oído, C.S. Lewis, John Stott, son entre los famosos que yo recuerdo que apoyan la inmortalidad condicional. Bueno, pero eso de la inmortalidad condicional todavía, pero el asunto de evadir el tema de que Dios sí se enoja contra el hombre por su pecado, que la muerte de Cristo no solamente es atonement, es expiación, sino que es propiciatoria y que hay consecuencias eternas porque la ira de Dios es algo serio. Es un mensaje sutil que se quiere evitar en algunos círculos, lo cual nos dice a nosotros que su perspectiva de la justificación no es reformada en cuanto a la línea tradicional de la doctrina mal llamada protestante.
¿Me explico? Entonces, quiero terminar leyendo 2 párrafos en mis apuntes para ustedes. Entonces, cancelación de la culpa por un delito. La aprobación es el agrado gozoso de una persona. Dios, por causa de la justificación, absuelve, o sea, concede absolución, y también aprueba al penitente. Segunda de Corintios 2:15, cuando dice que nosotros somos grato aroma en Cristo para Dios. Entonces, nosotros no solo somos absueltos de nuestros pecados, pero a través de la justificación somos agradables. Si alguien podría ser absuelto, bueno, ya no tengo problema contra ti, pero es más que solamente absolución. Es aceptación completa, agrado, ¿entienden? Y además de esto, Dios es el fallo de un juez que resulta en la satisfacción de la justicia. A eso se le llama indulto. El perdón es la manifestación filial de la gracia de Dios. Es el regalo de un padre que reconcilia su relación con un hijo perdido. Vuelvo a aclarar, no es lo mismo perdón que indulto. El perdón es una actitud filial. El indulto es una actitud legal. ¿Me doy a entender? En un ambiente forense, la palabra precisa sería indulto, aunque le llamamos perdón. Como padre, Dios nos perdona, y como juez, Dios nos absuelve y nos indulta. ¿Está claro? Solo para ser precisos en cuanto a la terminología forense que encontramos en la Biblia reflejada. ¿Ok?